camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado. Dios de Jacob, el gran yo soy, Rey de gloria, Hijo de Dios, voz de muchas aguas, tú eres la canción, más fuerte que un estruendo, revela tu esplendor. Nuestro tema es guaridas inmundas. Ya hablamos acerca, ¿verdad? ¿Verdad? Aves, ¿verdad? Y vamos a leer Apocalipsis 18, versículo 2. Apocalipsis 18, 2 dice, y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda, dice, y aborrecida. Entonces dice la Biblia, dos veces menciona la palabra cayó, cayó. Está hablando acerca de que fue vencida, fue destruida. Pero dice la Biblia que entonces busca una habitación, busca una guarida. Entonces nosotros nos damos cuenta de la importancia de las palabras. Y solamente quisiera recordar en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Cómo de tiempo en tiempo, cada ciclo, ¿verdad?
Dios guarda un remanente. Y habíamos dicho que significa un sobreviviente, alguien que escapó, alguien que quedó vivo, alguien que quedó del resto, ¿verdad? Alguien que sobrevivió a la espada. Entonces sabemos que hay sobrevivientes de parte de la luz y de parte de las tinieblas. Amén. Entonces nos damos cuenta que ese pequeño grupo de personas de ambos lados llevan una semilla. Esa semilla la van a sembrar a cualquier lugar donde ellos vayan, donde ellos se decidan vivir, es donde ellos van a poder sembrar esa semilla, ya sea la semilla del bien o del mal. Y nosotros sabemos que la semilla, ¿verdad?, de las tinieblas la llevan los falsos pastores. Habíamos hablado que son los perros que menciona el libro de Filipenses, que son los que están representados por los falsos pastores. Y habíamos visto, ¿verdad?, los otros cuatro antiministerios que nos habla acerca de la obra que ellos hacen engañando al pueblo con una palabra falsa. Entonces nos damos cuenta que cada uno de los pastores o de estos ministerios tienen aves aladas, es decir, espíritus o potestades angélicas de las tinieblas que son quienes los gobiernan, los seducen para que engañen al pueblo. Entonces nosotros nos damos cuenta, por lo tanto, de que hay aves aladas o espíritus inmundos, espíritus apacibles, dice este versículo. Y ahorita vamos a ver por qué son inmundos y por qué son aborrecibles. Y nosotros nos damos cuenta que, hermano, existieron antes de la creación del hombre. Es decir, esta creación de los ángeles, ¿verdad?, o de los seres alados, fue una creación que Dios hizo antes que hiciera la tierra, antes de Génesis 1 y antes de Génesis 2. Pero esta creación se rebeló contra el Señor. ¿Cuál fue su castigo? Fueron despedazados, es decir, les quitaron su cuerpo. Por eso se convirtieron en seres o en entidades inmundas y aborrecibles. Se rebelaron con Dios, ¿verdad? Y la única ventaja que ellos tienen es que no los podemos ver. Esa es la única ventaja que ellos tienen. Porque la Biblia nos enseña, ¿verdad?, cómo identificar cuando una persona está siendo opresionada por demonios. Ahora, vamos al libro de Lucas capítulo 11, versículo 26, donde la Biblia nos nosotros cómo es que operan estos espíritus. Dice, toma 7 espíritus peores que él, entran y su estado final es peor que el que dice que el primero. Por eso dice que estos seres o estas entes espirituales fueron castigadas, quitaron su cuerpo. Por eso ellos ahora buscan un cuerpo. Y entonces por eso dice Apocalipsis, por eso buscan una habitación, una guarida donde entrar, donde vivir. Entonces nos enseña el caso de una persona que fue liberada, que le sacaron los demonios. Dice que tenía uno, pero dice la Biblia que salió, que anduvo en los lugares secos. Y dice que se acordó de la casa o del cuerpo que le permitió vivir dentro de él, por los pecados y las puertas que abrió en su corazón. Entonces dice que no solamente vino él, sino trajo 7 espíritus peores, ¿verdad? Y dice que su estado fue peor que el que tenía al inicio con solamente un demonio. Y el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 22, nos enseña que estos espíritus hacen su casa o su habitación o su guarida, la vida de una persona cuando hace lo que dice Pedro. Dice, y el perro vuelve a su vómito, a su propio vómito, y la puerta lavada vuelve a reposar. Para entrar. Y entonces hacen su habitación, hacen su guarida para que ellos habiten dentro de cada uno de ellos. Y quiero explicar un poquito, ¿verdad? No voy a poder entrar en detalles, pero quiero explicar un poquito acerca de dónde vienen los ángeles caídos, los demonios y los espíritus inmundos. Los ángeles caídos, ¿verdad? Vienen del mundo angelical. La siguiente diapositiva, por favor. Te va a aparecer uno por uno. El mundo angelical, ¿verdad? En Ezequiel capítulo 28, versículo 12, nosotros nos damos cuenta que esta creación perteneció al mundo o al tiempo de lo que llamamos luzbeliano.
¿verdad? Donde fue creado Luzbel. Segunda característica, ¿verdad? Esta creación fue hecha o formada antes de la generación, ¿verdad? De Génesis 1 y de la creación de Génesis 2. Por eso decimos que es la creación luzbeliana, donde, ¿verdad? Creó a los ángeles, toda, ¿verdad? Toda categoría de ángeles. Tú sabes que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Entonces, hay una diversidad de creaciones que Dios hizo para que, ¿verdad? Ellos fueran parte de todo lo que Dios tiene preparado para toda, ¿verdad? La humanidad, para todo el universo. Dice ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 28, verso 12, donde habitaban, dice que era un huerto llamado el huerto del Edén. No era el huerto del Edén de la tierra, sino un huerto de que se encontraba en los cielos. Y entonces, cuando nosotros leemos el capítulo, nos damos cuenta que era un reino mineral, no era un reino vegetal, capítulo 2 de Génesis. Porque dice que todo era hecho, ¿verdad?, de piedras preciosas. Dice que la vestimenta de Satanás, bueno, en este tipo de Luzbel, dice que eran piedras de un reino mineral. En ese reino mineral, nosotros nos damos cuenta que Luzbel se rebeló contra Dios. Y entonces se convirtió en nombres, no solamente se llama Satanás. Cada nombre va a reflejar una tarea o un propósito que va a desarrollar cuando se manifiesta en diferentes nombres. Entonces dice que se convirtió en enemigo de Dios. Pero dice Apocalipsis capítulo 12 que en ese momento dice que al rebelarse, dice que contaminó a la tercera parte de los ángeles y dice que cayeron con él. Por eso nosotros nos damos cuenta que ese fue el mundo angelical. Ahora, Dios trajo un juicio sobre estos ángeles. ¿Dónde fue donde estos seres vivieron? Vivieron aquí en la tierra. Por eso dice la Biblia en el capítulo 1 del libro de Génesis que la tierra estaba ¿qué? Desordenada, vacía, llena de tinieblas y el espíritu dice que se movía sobre las aguas, quedó inundada. Entonces, ese fue el juicio de estos demonios, de esta creación, los ángeles caídos. Ese fue el juicio que Dios trajo sobre ellos. De este mundo, del mundo luzbeliano, Génesis 0, vamos a decirlo así, fue donde salieron los ángeles caídos. Los ángeles caídos no pueden entrar en el cuerpo de los hombres ni pueden poseerlos, solamente influencian desde afuera. Los únicos que pueden entrar son los demonios y los espíritus inmundos. Ahora, Génesis capítulo 6 y el libro de Judas nos habla acerca de ángeles caídos. No son los mismos que estos. Es decir, la Biblia nos enseña que aunque estamos, ¿verdad? Aunque este evento ya pasó, pero los ángeles siguen cayendo. Es decir, se siguen rebelando muchos de ellos contra el Señor. Algunos están atados, dice la Biblia, que en las profundidades. ¿Por qué? Porque van a ser sacados en los últimos tiempos. O sea, son demonios que jamás hemos visto ni nos imaginamos las capacidades que ellos tienen. Por eso nos damos cuenta que aquí en esta parte de la escritura es cuando nosotros vemos que Dios tenía un mundo luzbeliano, es decir, Génesis 0, vamos a decirlo así, y de ahí vinieron los ángeles caídos. De ahí salieron, porque Dios no hizo nada imperfecto. Todo lo que Dios hace es perfecto. Simplemente, ¿qué dice Satanás? Bueno, llamado Luzbel, se rebeló. Ahora, la Biblia nos enseña en el libro de Jeremías 7:18 que Satanás no fue la primera creación. Si tú recuerdas, dice la Biblia que había otra creación llamada la reina del cielo, a la que nosotros conocemos también en la guerra espiritual como Lilith. Dice que ella era la reina del cielo, tenía gente que le adoraba, gente que se sometía a ella. Y luego Proverbios 8 nos habla acerca de otra entidad espiritual. No está hablando de la sabiduría de Dios, está hablando acerca de un hermano ser creado que se llamaba la sabiduría. Pero dice la Biblia que se le reveló también. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que estamos viendo que antes de nosotros ya había una creación llamada, hermano, la creación angelical, donde nosotros vemos ahí que se rebelaron contra el Señor. Pero después vemos a los demonios. Los demonios, Génesis 1:26 nos habla acerca del género humano, no del hombre, del género humano, llamados también como los
humanoides. Cuando nosotros vemos a esta generación, por eso decimos que no es la misma creación de Génesis 2, porque cuando nosotros vemos las palabras hebreas, dice que creó al hombre y a la mujer, es decir, los hizo al mismo tiempo, no hizo primero a uno y después a otro, los hizo al mismo tiempo. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando dice hagamos, está hablando en plural, no en singular. Está diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen y qué? Y semejanza. Ahora, Hebreos capítulo 10 nos habla a nosotros, hermano, 11, perdón, versículo 10, sobre que Dios es el arquitecto y constructor. Entonces, cuando la Biblia dice hagamos, y dijo Dios, hagamos, pero la palabra Dios no está hablando de Jehová, que es el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso. Cuando tú buscas la palabra, es la palabra Elohim, no Elohim, Elohim, que habla acerca de Dios, es de plural. Y entonces Dios había creado, dice en el capítulo 8 del libro de Proverbios, dice, yo era la sabiduría y estuve con Dios haciendo las constelaciones. Entonces, esas creaciones angelicales eran constructores. Luego en Job 38 vemos que dice, ¿verdad? No estabas ahí, le dice a Job, no estabas ahí cuando construí los cielos, cuando se regocijaban mis hijos, ¿verdad? Es decir, Dios hizo creación angelical para que le ayudaran a ser constructores. Dios era el arquitecto, dice Hebreos. Por eso dice el Hebreos capítulo 2 también, que Dios no le dio, hermano, el gobierno del mundo nunca más a los ángeles, sino a Jesucristo. Así dice Hebreos 2. Dice, y no les dio a los ángeles el gobierno del mundo, del mundo del porvenir. ¿Por qué? Ya le habían fallado. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que estos seres no eran humanos. En la historia tú vas a ver, ¿verdad? Estaba leyendo hace un rato que la Tierra, dicen, no me acuerdo cuántos millones de años tiene, pero los humanoides son lo que tú conoces en la historia prehistórica como el hombre de Neandertal, el Cromagnon, los hombres de la prehistoria. Entonces, esos seres o esa creación humanoide, recuerda, no la hizo Dios. Dios les dio los planos genéticos a los constructores, a la creación angelical que no cayó, que no se les reveló para que hicieran esa generación. Por eso dice, hagamos. La palabra Dios no es Elohim, es Elohim. Y entonces habla acerca de, es plural, habla acerca de dioses con D minúscula. Entonces por eso nosotros bueno, aunque no es el estudio, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Esos seres eran llamados o son llamados como constructores, los arches del universo, o los constructores del universo. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que esta creación humanoide también se contaminó. Entonces, de las maneras cuando se contamina, lo destruye, si los cuervos, es corporal. Entonces, de ahí de este Génesis 1, todos estos seres que fueron creados, de ahí salen los demonios de esta creación, porque se rebeló contra Dios nuevamente. Por eso dice, le dijo, no le voy a dar el gobierno del mundo nunca más ni a los ángeles, ni a la creación humanoide, y ahorita vamos a ver que tampoco al hombre llamado Adán y llamada Eva. Entonces, Dios fue el que le dio los planos genéticos para que ellos pudieran hacer. Los escritores bíblicos y los teólogos dicen que la manera en que estas personas, ¿verdad? O estos seres quedaban embarazadas, dice que era solamente por el pensamiento, lo que llaman algunos la mitosis. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que no fue una generación que Dios, hermano, haya hecho. Pero la siguiente, que nos habla de los espíritus inmundos, Génesis 2, dice que esta sí fue hecha por Dios. Él fue el constructor, pero también fue el arquitecto. ¿Por qué? Porque dice que Dios los hizo, no dejó que hubiera ninguna intervención angélica para hacer al hombre y para hacer a la mujer. Dice la Biblia que primero hizo al hombre, después dice la Biblia que hizo a los animales
y después dice en tercer lugar hizo a la mujer. Sí, 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 sí ha leído su Biblia. Entonces, dice la escritura que, hermano, esta creación, el Señor la hizo con sus propias manos. Por eso dice que sopló del soplo de Dios, ¿sí? Y fue el hombre alma viviente. Entonces nosotros nos damos cuenta que Dios intervino en esta creación. Pero dice la Biblia que el hombre y la mujer desobedecieron a Dios. ¿Cuál fue el resultado? Fueron echados del huerto del Edén. Y entonces nosotros nos damos cuenta que la desobediencia fue el pecado, pero dice la Biblia que ofrecían sacrificios a Dios. Pero ¿cuándo se comenzó a contaminar esta creación? Comenzó a contaminarse en el capítulo 4 del libro de Génesis cuando dice la Biblia que Caín mata a su hermano Abel. Dice que lo mató. Y entonces comenzó, dice, la contaminación en el hombre. Dice la Biblia que entonces se va, dice, lo echa el Señor, dice, y fue errante en toda la tierra. Dicen que le pusieron una marca, ¿verdad? Se habla mucho de las marcas entre los judíos, ¿no? Unos dicen que no era una marca, que era un perro que siempre lo acompañaba, ¿no? Y una serie de situaciones. Nosotros no sabemos, no vivimos en ese tiempo. Pero lo que dice la Biblia es que le puso una marca y dice que lo mandó a la tierra de, ¿qué dice? De Nor. ¿Sí? ¿Sí dice así? Capítulo 4, ayúdeme, Génesis. Noz, ¿sí? Verso 4, 4:16. Dice que lo envió a la tierra de Noz. Acuérdate. Y dice que entonces toda la generación de Caín fue gente que no se sometió a Dios. Entonces era gente que no estaba redimida o irredenta, no estaba perdonada, no estaban arrepentidos de sus pecados. Dios destruye la generación de Caín porque Abel dice la Biblia que como le mataron perdón, a Adán como le mataron a Abel, dice la Biblia que tuvo otro hijo y le llamó Set. Y de Set viene toda la generación, hermano, limpia, pura. Y dice la Biblia que Caín no honró a Dios, no quiso buscar a Dios. Entonces dice que a partir de ahí se comienza a contaminar esa generación de Caín irredenta, que no fue no fue perdonada, no se arrepintió. De ahí vienen los espíritus inmundos. De ahí salen los espíritus inmundos. Por eso nosotros nos damos cuenta que los espíritus inmundos, como no tienen cuerpo, los demonios no tienen cuerpo, fueron castigados. Ese fue su castigo. No tienen cuerpo, por eso andan en los aires buscando, hermano, dónde entrar. ¿Quién les dé lugar? Solamente es necesario que abran una puerta en su corazón. Los que no son cristianos y los que somos cristianos. Porque entonces muchos preguntarán, hermano, ¿puede un cristiano endemoniarse? Sí. ¿Puede un cristiano tener un espíritu inmundo? Sí. Si abre la puerta de su corazón, seguro que va a darle lugar al enemigo, le va a dar entrada al enemigo. Por eso Mateo 16, versículo 23 nos habla, hermano, y nos dice, pero volviéndose él dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de ¿quién? En las de los hombres. Entonces nosotros nos damos cuenta que Pedro, ¿qué hizo? Abrió una puerta en su corazón. Por eso el Señor le dice, quítate delante de mí, ¿qué dice? Satanás, porque no piensas en qué, en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Porque le dijo, no, Señor, mira, puedes escapar, o llama a una legión de ángeles, Señor, y seguro tu Padre te respaldará. Entonces, solamente basta abrir una puerta. Pedro era de los 12, era de los 3 más cercanos a Jesucristo, pero abrió una puerta en ese momento. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿puede un cristiano tener un espíritu inmundo o un demonio? Sí, sí puede tenerlo. La única diferencia, hermano, es que nosotros nos damos cuenta que un espíritu inmundo, un demonio, entra hasta el espíritu de un inconverso, de una persona que no es hijo de Dios, que no ha recibido a Cristo en su corazón.
Pero en un cristiano solamente puede tocar nuestra alma y nuestro cuerpo, no puede tocar nuestro espíritu porque en el espíritu ya está Cristo Jesús, que busca que nos arrepintamos, que confesemos nuestro pecado delante del Señor. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que ninguno está exento de contaminarse, ni cristianos ni no cristianos. Por eso nos damos cuenta a veces que entre la congregación, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando yo recién llegué, había una mujer que se sentaba aquí hasta adelante, hermano. Y cada vez que estaba la alabanza, danzaba y danzaba como David. Y yo siempre me he sentado de este lado. Entonces yo me acuerdo que yo me sentaba, yo veía y gritaba y yo volteaba así y decía, no, siento que tiene algo esa mujer. Y seguía, y cada culto, hasta que un día, hermano, digo, Señor, es un chamuco, si se va a soltar, que se suelte de una vez. Y hermano, se manifestó el chamuco. Por eso, dile al que está a tu lado, no pienses que porque danzas como David, estás exento. No que no dances, dánzale, ¿verdad? Si el Señor dice, dánzale. Pero para que te des cuenta que no estamos exentos. Si tienes las puertas de tu corazón bien cerradas, Dios te va a librar, Dios nos va a librar. Pero si no, nosotros vamos, hermano, a ser presa de Satanás. Ahora, volvamos al tema. Eso fue para que tengamos más o menos una imagen cómo se mueven estos seres. Ahora, hay algunas preguntas. ¿Por qué Dios hace la diferencia entre aves inmundas y aborrecibles? O sea, ¿en qué momento de la historia se convirtieron las aves literales, figura de los demonios, en aves inmundas y en aves aborrecibles? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Igual va a aparecer una por uno. En Génesis 1, 25 al 27, dice que Dios hizo primero a los animales y después hizo al hombre, junto con la mujer, a los humanoides. Entonces, ese fue el principio de creación. Primero animales y después hombre y mujer. Después, en Génesis 2, 7, después a los animales y después a la mujer. ¿Te acuerdas que hizo Adán, luego los animales? Le dijo que le pusiera nombre, lo hizo Adán y después hizo a la mujer. Pues nosotros vemos toda la historia en el capítulo 2, en el verso 7, 19 y el verso 22, pero no sabemos cuánto tiempo pasó entre una cosa y otra. ¿Sí me explico? O sea, no podemos decir que fue el mismo día, no, porque aquí ni siquiera habla de días. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que la creación, ¿verdad?, de animales no tenía ningún problema. Pero en Génesis 6 comienza a haber una inmundicia en los hombres y en los animales. Ahí es donde comienzan a contaminarse. Porque dice la Biblia que Dios quería destruir a todos, animales y a personas. Pero en Génesis 7, versículo 2 al versículo 3, ahí nos damos cuenta que sí se habían contaminado los animales, porque dice que escogió 7 parejas de aves, de animales limpias y 2 parejas de animales inmundos o de animales no limpios. Entonces, ¿dónde nacieron o cuándo inició que se hicieron los animales inmundos, aborrecibles? En el capítulo 6 del libro de Génesis. Ahí fue donde la contaminación fue terrible, donde ya tenían, hermano, relaciones sexuales con animales, bestialismo. Entonces ahí comenzaron a hacer cruzas, comenzó el hombre hermano, a ensuciarse de tal manera que acabó aún con los animales, con la creación de los animales. Entonces por eso nosotros vemos que dice aves inmundas y aves aborrecibles. Pero ¿cuáles son las aves inmundas? Cuando vemos en la zoología las aves inmundas y en la Biblia, nos dicen las aves que cazan a su presa, la matan y se la comen. Sí, sí, sí has visto documentales donde hay aves que cazan el águila de las aves. El águila en la Biblia hay 2 ejemplos del el ejemplo y el mal, si vayas a la Biblia. Ahora, el águila no come nada de animales muertos o carroña. El águila busca a su presa, la está observando, la caza, la mata y se la come. Entonces, ahí es cuando se vuelven inmundas. Las aves aborrecibles son las aves que comen carroña, es decir, ellas no matan, ellas no cazan, ellas solamente están buscando donde hay animales muertos para comérselos. Y te dan miedo, hermano. Yo me acuerdo que una vez fuimos a la sierra y estábamos ahí en San Pedro,
es San Pedro Tlaulantongo. Y estamos ahí en el río, nos fuimos a bañar, pero habíamos andado visitando desde temprano. Yo siempre que voy a las sierras desde las 6 ya ando visitando, hermano, porque el calor se pone ya a las 9, 10 de la mañana. Ya luego le seguimos en la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces, me acuerdo que nos acostamos, iba con otro pastor, nos acostábamos y que nos gana el sueño. Pero en eso, hermano, empezamos a sentir así que la tierra temblaba, así, pero horrible. Y cuando vemos, estábamos rodeados de buitres, hermano. Yo creo que pensaban que estábamos muertos. Se veían rolitos, unas cosas, no, unas así. Y pasotes quedaban. Entonces, las aves aborrecibles son aquellas que comen carroña, buscan gente muerta, por decirlo así. Las aves inmundas buscan gente viva, hablando espiritualmente. Entonces, por eso yo quiero que nos demos cuenta por qué son llamadas aves inmundas y aves aborrecibles. ¿Amén? Características de las aves inmundas. Entonces dijimos que las características de las aves inmundas es, hermano, buscar gente viva, cristianos, para destruirlos. Ese es el propósito de estas aves o de estas entes espirituales, de estas entes aladas, destruir la vida del hombre. Entonces, yo quiero que nos demos cuenta a quiénes buscan las aves inmundas. Di conmigo a los cristianos, fuerte, a los cristianos. Las aves aborrecibles buscan a los inconversos. Y cuando las aves inmundas buscan a los cristianos, yo quiero que veamos, hermano, a quién se comen. Tú estás vivo, yo estoy vivo, somos hijos de Dios, somos cristianos, lo invitamos a entrar a nuestro corazón. Pero ¿a quién se come? ¿A quién se comen estas aves? Vamos a ver el primer ejemplo. Se comen al que rechaza la cobertura. Ahí vemos, hermano, una gallina con sus polluelos. Lucas 13:34 nos habla sobre esto. Lucas capítulo 13, versículo 34 nos habla sobre esto. Dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollitos debajo de sus alas? Y no que quisisteis. ¿Dónde quería tener a sus pollitos? Debajo de sus alas. Y las alas son figura de cobertura. Pero dice la Biblia, ¿cuál fue la actitud de los pollitos, de los cristianos? No quisiste. Entonces nosotros nos damos cuenta que cuando la gallina, ya hemos explicado esto en alguna ocasión cuando hablamos acerca de los padres con alas, ¿te acuerdas? Hablamos de la gallina, hablamos acerca del águila, hablamos de la cigüeña, hablamos, ¿verdad? De, ¿cómo se llama la que se para en una pata? No, avestruz es la grande. Se para en dos patas, nomás tiene tres dedos, ¿verdad? Entonces, también ya te acuerdas que hablamos acerca de los padres avestruz. Entonces, cuando hablamos acerca de los padres gallina, dice que cuando ellas levantan las alas y aletean y cacarean, están alertando a sus polluelos de peligro, ya sea que haya algún depredador o ya sea que haya, ¿verdad? La lluvia viene y entonces tienen que protegerse. Entonces nosotros enseñábamos que si un pollito se rebelaba a ir debajo de sus alas, sus patitas sufrían una especie de hipotermia y quedaban lastimadas. Entonces, cada vez que caminan los pollitos, esto es literalmente en la zoología, cada vez que los pollitos caminan, se caen, se tropiezan. Entonces, no tienen un caminar constante, tienen un problema en su caminar. Entonces, ¿a quiénes buscan las aves inmundas? Buscan a cristianos que no quieren dejarse cubrir ni por Cristo ni por sus pastores. O sea, viven la vida como ellos quieren. No se dejan corregir, no se dejan enseñar y mucho menos les gusta ir a la iglesia. Entonces, ¿a quién buscan las aves inmundas o esos espíritus inmundos, esos espíritus alados? A los rebeldes en la iglesia. Esa gente que no le gusta, hermano, rendir cuentas espirituales a su pastor, a los siervos. Por eso tú te das cuenta que hay mucha gente que tiene iglesia, pero no tiene pastor. ¿Van a la iglesia? Sí, 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 sí voy a la iglesia, les dicen a la gente, pero no tiene pastor, no le gusta que le cubran espiritualmente. Y la Biblia nos enseña
que cuando nosotros lleguemos al cielo, ¿verdad? No vamos a llegar así en bola, ¿verdad? O cada quien por su lado, no. Dice la Biblia que Israel cuando salía y avanzaba el tabernáculo para llegar a la tierra prometida, dice que iban en orden, dice que hasta adelante iba la tribu de Judá y después iban acomodadas las demás tribus, o sea, no iban en bola o como ellos querían, o que si eran amigos los de Efraín y los de hermano Rubén, pues, ¿cómo eres mi cuate? Vente. No, no, cada quien en su línea, cada quien en su tribu. Y la Biblia dice que de esa misma manera vamos a llegar allá arriba, o sea, no vamos a llegar ahí, ¿verdad? Como desconocidos. Por eso dice la Biblia que cuando lleguemos los pastores con nuestras iglesias, con la gente que Él nos confió, vamos a ser juzgados. Pero también el pastor vamos a decir, ¿verdad? Sí, él iba a mi iglesia, pero nunca se dejó cubrir ¿verdad? Espiritualmente. Entonces, detrás de quién andan las aves inmundas, del que rechaza la cobertura, que no debe tener clara la autoridad sobre nosotros. La cobertura no solamente es tu marido, meterte a tu marido. O sea, tú no puedes tomar decisiones sin consultar a tu marido. Los hijos tienen que someterse a sus padres. Tenemos que someternos a un gobierno establecido, instituido por Dios. Dice Romanos capítulo 13, ¿verdad? Que las autoridades han sido puestas de parte de Dios. Y las leyes y castigos también. Dice, pero el castigo no es para los que obedecen la ley, sino para los que quebrantan la ley. Entonces, por eso no hay que tenerle miedo a la autoridad, porque si estamos obedeciendo, no hay problema. Entonces, eso, eso es a los primeros que buscan las aves inmundas. Pero qué más buscan las aves inmundas? Dice que se comen la semilla. El siguiente, por favor. Dice que se comen la semilla. Anda buscando a los que tienen semilla. Vamos a ver el libro de Mateo capítulo 13, verso 4. Y al sembrar parte de la semilla cayó junto a qué? Al camino. Y vinieron las aves y qué? Se la comieron. ¿Tras de quién anda? Tras la semilla. Se la quiere comer. Pero ¿dónde dice que estaba esta semilla? Junto al camino. Y cuando la Biblia nos habla acerca de personajes junto al camino, nos está hablando acerca de que hicieron todo lo contrario a lo que Dios quería. El primer ejemplo, Absalón, el hijo de David. Segundo libro de Samuel 15, versículo 1 al 6. Dice que se ponía junto al camino y dice que cuando pasaban los hombres les decía, ¿a qué vienes? Es que tengo un problema y quiero que el rey me haga justicia, que haya un juez en medio de este problema. Dijo, el rey no te va a hacer caso. ¿Quién me hiciera rey para poderte ayudar y resolver tus problemas? Y dice al final del versículo 6, dice, y Absalón se ganaba así el corazón, dice, de los israelitas. Es decir, era un hombre que estaba junto al camino, pero estaba preparando el golpe de estado contra su propio padre. Después vemos otro ejemplo, Bartimeo el ciego, Marcos 10, verso 46. Dice que estaba junto al camino, dice que tenía dos características, estaba ciego y pedía limosna. Pobre, endeudado, no podía ver, no tenía visión espiritual. Entonces, esa es a la gente que busca a Satanás, que estén junto al camino. Gente ciega, gente que siempre se esté quejando de que no tengo, es que está caro en el mercado, es que me cobran mucho en la luz. Entonces, ese tipo de gente, pues yo siempre he dicho, no te quejes. Hay aquí hermanos que yo los oía que se quejaban y que iban al mercado y que no, que ya subió esto, no, que ya. Entonces, siempre amolados, hermano, económicamente. Digo, no te quejes. Es un espíritu que viene y se come la semilla, en lugar de que tengas tu semilla, en lugar de que digas, Señor, gracias a Dios, sí, a lo mejor está caro, pero lo pude comprar, gracias. Porque nos quiere quitar la semilla. Pregúntale al que está a tu lado, ¿no andas tú siempre amolado? ¿Te andarás quejando? No vaya a ser que no te habías dado cuenta que te están robando la semilla.
Y dice que otro ejemplo lo vemos en Génesis 49:17. Dan, una de las tribus de Israel, le dice, Dan, eres como serpiente junto al camino, que picas en el talón al jinete y cae. Entonces, gente que le gusta hacer caer a otros, que tienen tanta influencia que los hacen creerles y caer y rebelarse, pecar y hacer cosas inmundas. Y después vemos a Tamar, Génesis 38:14, la nuera de Judá, ¿te acuerdas? Dice la Biblia que se disfrazó de ramera, se puso junto al camino, dice que la vio Judá, se metió con ella y dice que vinieron graves consecuencias. Por eso dice que busca la semilla y que si ve la semilla junto al camino, se la comen estos espíritus inmundos. Pero la Biblia nos enseña quién es la semilla, quién es la semilla. Y la Biblia misma nos responde que Cristo es la preciosa semilla. Vamos a Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti, ¿quién? Y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Pon atención en esto. Esta te herirá, ¿qué dice? En la cabeza y tú le herirás, ¿dónde? En el calcañar. O sea, Dios estaba anunciando la derrota de Satanás sobre el hombre, sobre la generación de los hombres, porque ahí Satanás les había ganado a Adán y a Eva. Pero Dios le da una profecía y dentro de esa profecía el castigo, la vergüenza que iba a sufrir. Le dijo, el hombre te va a derrotar. Por eso cuando Jesucristo muere y resucita, derrotó al diablo, derrotó a la muerte. Y hermano, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En el calcañar. No dice que le iba a matar, dice que le iba a herir, pero duele más un golpe, no tumba, no mata el golpe en el talón, sino lo que mata es el golpe ¿dónde? En la cabeza. Yo no sé si tú has matado alguna vez una serpiente, pero cuando nosotros hemos andado en la sierra y se nos aparecían serpientes, el hermano, el pastor nos decía, cuando ya no puedan escaparse y de verdad ya la tengan ahí, dice, mire hermano, antes de iniciar su camino, agárrese un palo largo y grueso. Y cuando ustedes vayan caminando, si ya no pueden evitar a la serpiente, hermano, agarre su palo y dele en la cabeza. No le den otra parte en la cabeza, porque en la cabeza usted la descuenta. Y sí, hermano, sí nos tocó. De repente, ahí hay mucha coralillo. Entonces nos tocó, hermano, y bolas en la cabeza. Y entonces quedaban todas onzas y otra vez hasta verla completamente muerta. Por eso dice, tú le herirás en el talón. No le vas a, sí lo vas a hacer caer de vez en cuando, si se descuida. Pero dice, él te dará en la cabeza, quedarás completamente muerta. Por eso Cristo es nuestra semilla, ya está aquí adentro. No nos puede destruir el diablo, a menos que tú le abras las puertas de tu corazón. Y después dice el Salmo 126, versículo 6. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo ¿qué? Sus gavillas o su fruto. Entonces, la Biblia nos habla acerca de que Cristo es la semilla dentro de nosotros. Entonces dice que lo que vamos a hacer es sembrar esa semilla donde quiera que vayamos y que va a haber un fruto en todos los sentidos. Fruto espiritual, fruto físico, fruto económico, fruto familiar. Eso es lo que las aves inmundas se quieren robar, la semilla que Dios ha puesto dentro de nosotros. Pero ¿quién más es, hermano, a quien se quiere comer las aves inmundas? Los hijos del reino. Los hijos del reino, hermano, somos la semilla también del Señor. Vamos a Mateo 13:37. Respondiendo el Señor les dijo, el que siembra la buena semilla es quien, el Hijo del Hombre, ¿dónde? En nuestro corazón. El campo es el mundo, la buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. Entonces la Biblia nos habla acerca de que se quiere comer la semilla de los hijos. Y el libro de Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a ver, sí, ¿verdad? Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, ¿qué dice? De Dios. Y la palabra hijos en esta parte de la escritura es la palabra
tecnón. Ahorita vamos a ver los niveles de hijos, desde que nace un bebecito, bueno, un feto, hasta que nace, hasta que se hace un hombre maduro. El último es huyos. Entonces, dice que este es tecnón, o sea, no era un hijito chico, era una persona ya. Habla de una persona que Dios quiere que los hijos de Dios sean maduros, alcancen la madurez. Pero después Juan 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿quién? Mis discípulos. Entonces la Biblia está hablando acerca de que un discípulo no es un congregante, no es una oveja. Un discípulo es una persona, ya hemos enseñado que uno de los significados de discípulo es alguien que se compromete con una doctrina, con una enseñanza, alguien que quiere ser igual, semejante a su maestro. Entonces dice que Dios quiere hijos, pero dice que Dios quiere que comencemos a crecer hasta llegar a la estatura de la madurez, del varón perfecto, dice Efesios 4, versículo 13 en adelante. Ahora sí, la siguiente diapositiva, creo que ahí los anoté. Sí, ahí está. Esas son los niveles de hijos, desde lo que es un feto hasta un hijo maduro. Entonces dice que es brefos, nepios, paidón, dice tecnión, y el que menciona Juan 1:12 es tecnón, pero huios es el grado más alto de madurez, de crecimiento espiritual. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que, ¿quién es la semilla número uno? Cristo. ¿Quién es la semilla número dos? Los hijos de Dios. Entonces, quiere que seamos inmaduros, no quiere que nosotros maduremos, que crezcamos. Por eso nosotros no podemos conformarnos con, sí, yo recibí a Cristo y me sé Juan 3:16 y el Salmo 23. No, tengo que crecer. Tengo que ser una persona que madure, que avance como hijo de Dios, que llegue a la estatura del varón perfecto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla acerca de hijos de Dios. Solo te doy las citas. Mateo 13:38 dice que hay hijos del reino. Primer libro a Tesalonicenses 5:5, que hay hijos de luz y que también hay hijos del día. Proverbios 15:20 dice que hay hijos de la sabiduría. Y Lucas 20:36 dice que hay hijos de la resurrección. Cada uno de ellos tiene un nivel diferente de crecimiento. Eso es lo que las aves inmundas quieren comerse. Que seas una persona madura, inmadura, conformista, ignorante, que no sepas qué es lo que Dios tiene para ti, que no conozcas qué es lo que la Biblia te quiere revelar. Por eso no debemos conformarnos con haber aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Hay que crecer, hermano. Recuerda, el que no lee, le va a creer a todo lo que le digan, a todo lo que le cuenten y todo lo que vea en las redes sociales o en la televisión. Y eso no puede ser, porque ya hemos enseñado que hay algo que se llama la ventana de Overton, donde la televisión, las redes se encargan de regar una información a todas las personas en todas las redes sociales, acentúan esa información para que te la creas y para que vivas atemorizado, para que vivas con dudas, para que vivas espantado. Entonces, el que no lee está condenado a creer todo lo que le digan otros, todo lo que le digan los demás. Por eso dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis ¿qué? La vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39 y 40. Entonces necesitamos conocer lo que dice la palabra. Saber que tenemos que crecer, que tenemos que saber. ¿Qué más es la semilla? La palabra de Dios. Eso también Satanás nos lo quiere quitar. Lucas 8, versículo 10. Dice, y él dijo, a vosotros os es dado conocer ¿qué? Los misterios del reino de Dios. Pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Verso 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra ¿qué? De Dios. Entonces dice la Biblia que si nosotros leemos la palabra, nos van a ser dados a conocer los misterios. Nosotros tuvimos un maestro en la escuela bíblica que se llamaba, ya partió con el Señor hace unos 2 meses, Abel Cardona. Un hombre que
hermano, enseñaba la palabra de tal manera que de verdad hasta la saboreabas. O sea, no, este hermano, o sea, ¿de dónde saca todo esto? Y cuando yo le preguntaba, decía, hay que leer. Cuando estuve en la escuela bíblica de estudiante, me acuerdo que en esa época compraron cines en Monterrey. La escuela está en el Carmen, Nuevo León, en Monterrey. Entonces compraron cines y los hicieron iglesias. Y al hermano le tocó, ¿verdad?, trabajar en uno de esos cines que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Buenos Aires. Estaba en la colonia Buenos Aires. Entonces, yo me acuerdo que todos los fines de semana, bueno, íbamos todos los días, nos mandaban en la tarde evangelizar alrededor para que nosotros ganáramos almas y todo. Entonces me acuerdo que los fines de semana el hermano un día dijo, quién puede quedarse desde el viernes y se va el domingo ya a la escuela? Entonces le digo, yo hermano, yo me quiero quedar. Entonces me quedaba yo el viernes, desde que llegaba en la tarde, me quedaba todo el sábado y me quedaba el domingo. Y a mí me encantaba porque el viernes me quedaba el culto, él predicaba. Y el jueves tenía en la mañana también cursos, en la tarde tenía culto y tenía una oficina con un chorro de libros, hermano, y como era de la línea ay, ¿cómo se llaman esos hermanos que no aplauden? Bautista. Esos hombres son muy estudiosos, hermano. Lo único que les falta es la revelación del Espíritu Santo. Pero yo me acuerdo que me devoraba sus libros. Y decía, oiga, hermano, es que yo lo oí predicar sobre esto. ¿Dónde está, hermano? ¿Cómo puedo saber? Ah, mira, es este libro. Pero donde lo agarres, ahí lo pones, porque todo está ordenado. No, hermano, yo me gozaba con este hermano. Ya era grande, ¿eh? Ya tendría en ese tiempo como sus 60 años. Entonces, explicaba la palabra de tal manera que, o sea, como si tuviera, me decía mi esposa, como si tuviera un costal de frijol, un costal, y que fuera limpiando cada frijolito y fuera quitando las piedritas y apartar el frijolito y te diera los frijoles. Entonces, por eso dice la Biblia que se quiere comer la semilla de la palabra, que no leas, que no entiendas. Por eso, hermano, mira, te lo ruego, cuando no entiendas, pregúntame, porque cuando tú preguntas, tú aprendes y entonces tú entiendes y entonces tú pones por obra la palabra. Y entonces cuando viene la tentación, dices, no, no, yo sé lo que eso significa. Yo sé el resultado de mi desobediencia y por eso tenemos el temor, porque hay entendimiento de Dios. Entonces por eso dice la Biblia, esto es lo que se quieren comer las aves inmundas. La palabra, la semilla de la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque cuando escuchamos la palabra, ¿en qué se transforma que tú la escuches? ¿En que tú la comes? ¿En que tú la rumías? ¿Tratas de entenderla? Ya que cuando rumían, ¿verdad? Las ovejas o las vacas se la comen y entonces se transfiere esto, hermano, se convierte en nuestra conducta de todos los días. Y por eso la gente dice, él no es como los demás, ella no es como los demás. Él habla diferente, ella piensa diferente, su manera de ver es diferente completamente. No tenemos que decir quiénes somos. Entonces, cuando se come la palabra, la semilla, estamos perdidos. Somos como Bartimeo, ciegos, pobres en todos los sentidos. Somos como Tamar a la orilla del camino. Prostituimos a Cristo en nuestras vidas. Nos metemos con cualquier Dios, con cualquier inmundo, con cualquier pecado. Somos como Absalón, rebeldes a Dios, rebeldes a su voluntad. Entonces, por eso la importancia de que la semilla de la palabra no nos la quite. Pero ¿qué más es la semilla? Es la ofrenda. Muchas veces a nosotros, hermanos, no nos enseñan la importancia de la ofrenda y de los diezmos. Dice el segundo libro de los Corintios, capítulo 9, versículo 6 al versículo 10. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará ¿qué? Escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón y no con tristeza, ni por necesidad. Entonces dice, no hay que dar con tristeza ni por necesidad.
Porque Dios ama a quién? Al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda cosa, toda buena obra. Es decir, le vas a dar a otros, no solamente vas a suplir tus necesidades. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece ¿qué? Para siempre. Entonces dice, Dios nos da y entonces nosotros podemos darle al necesitado, a la viuda, al anciano, al huérfano, al menesteroso, al extranjero. Sembrar en la obra de Dios. Pongamos atención en el verso 10. El que da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, Dios no le va a dar a quien no, hermano, siembra. No puede ser que tú quieras que Dios te bendiga, que Dios te prospere y que tú no estés dando tus diezmos y tus ofrendas. Eso es engañarse a uno mismo. Porque la Biblia dice, y el que da semilla al que siembra. Dios te da semilla solamente si tú vas a sembrar. Y la siembra comienza por nuestros diezmos y ofrendas. Y pan al que come. ¿Qué hará? Proveerá y multiplicará vuestra sementera, vuestra cosecha, vuestra siembra, perdón, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción que dice de gracias. Entonces, cómo nos roba la semilla el devorador? ¿Cómo se la comen las aves inmundas? Ofrendar no es lo mismo que diezmar. Cuando tú diezmas, dice Malaquías capítulo 3, que tú estás blindando tus finanzas porque Dios te va a cuidar del devorador. ¿Sí dice así Malaquías 3? Dice, probadme ahora en esto y os abriré las ventanas que dice de los cielos. Y reprenderé al devorador que dice por ustedes. El único que puede reprender al devorador es el Señor. Es la única potestad que tú y yo no podemos someter. Entonces, cuando tú diezmas, Dios reprende al devorador y entonces te bendice. Pero cuando tú solamente ofrendas, el devorador te puede robar. O sea, la ofrenda es importante, sí, pero no está blindada la ofrenda. Tienes que diezmar, tienes que ser fiel en tus diezmos y ofrendas. A mí me acuerdo que me enseñaron desde que empecé a ser cristiano, hermano. Antes yo iba a la iglesia de vez en cuando. Y si hay algo que no me gustó, me gustaba, ¿eh? Me gustaba la alabanza. Yo vengo de una iglesia, hermano, donde se alaba con un chorro de instrumentos. Un chorro de gente en el altar cantando, un chorro de instrumentos y se ponían buenos los cultos. La palabra igual. Cuando yo ya no predicaban no había pastores ungidos, pero con lo único que yo no estaba de acuerdo era con el diezmo y las ofrendas. Y luego volteaba a ver la iglesia como 2,000 almas o 3,000 en la iglesia donde yo vengo. Entonces, no, pues, ni necesita. Si no doy, no hay problema. Pero comenzaba a tener pobreza, pérdidas. Así como ganaba, lo perdía. Que ella me enfermaba, que ella me robaba. Me acuerdo que un día llegué a la casa y yo era muy adicto siempre he sido adicto a la música. Entonces me acuerdo que llegué y tenía mi estéreo, ¿no? Un modular, hermano, de primera, mi equipo de sonido. Y cuando llegamos, ya Dios me hablaba sobre el diezmo y sobre la ofrenda. Cuando llegamos, lo primero que hacía llegando a mi casa era poner música. Y llego y lo único que veo es una bocina que ya no les dio tiempo de llevarse. Y ando buscando y ando como loco en toda la casa. Cuando dice, no, pues nos robaron. Y que me acuerdo de una predicación. No diezmas ni ofrendas. Y entonces yo le pregunté al pastor y me dijo, los diezmos blindan tu economía, tus finanzas, las protegen. Es un escudo. Si ofrendas nada más, no estás siendo fiel a Dios. Y vas a tener escasez. Y vas a tener enfermedades. Te van a robar. Entonces por eso nosotros
nos damos cuenta que se quieren comer, hermano, la semilla de nuestra ofrenda, de nuestros diezmos, nuestra bendición, en otras palabras. Por eso necesitamos entender la importancia de diezmar y de ofrendar. A veces la gente, como no ha leído la Biblia, también dice, es que la ofrenda es poquito, ¿no? La Biblia dice que las ofrendas eran mayores que los diezmos. Entonces, preguntemos, ¿por qué estoy con carencias económicas? Que llega el mes y apenas tengo para la renta, para pagar la luz, para pagar el agua y no veo la mía y una tras otra. Y mis hijos se enferman y mis hijas aquí, mis hijos allá y entonces nos damos cuenta que no hay bendición. Las aves inmundas están robando nuestra bendición. La semilla es la ofrenda, son los diezmos. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros practiquemos las dos cosas. Esas son algunas de las cosas que vienen las aves inmundas a comerse. Por eso nosotros tenemos que identificarlas. Pero recuerda, solamente quieren habitar un cuerpo. Debe haber una puerta abierta. ¿Y cómo hemos dicho que entran los demonios? Por los ojos, los oídos, la boca, las manos, nuestra parte sexual y nuestros caminos. Por eso debemos cuidar todas estas puertas, son puertas, para que nosotros no dejemos que las aves inmundas entren y se roben nuestra bendición. Y yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie y que nosotros podamos cerrar puertas. Yo no sé si usted tenga puertas abiertas, si se han comido su semilla, pero recuerde, esos espíritus, la única ventaja que tienen es que nosotros no los vemos, pero sí los podemos sentir, percibir. Yo estoy seguro que más de una vez usted ha estado con alguna persona y inmediatamente siente un rechazo hacia ellas. Y es porque se cumple lo que dice la Biblia, que el Espíritu Santo nos da testimonio si alguien es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Y hasta identificamos el espíritu que traen. Por eso, limpiemos nuestra casa, nuestro cuerpo y nuestra alma. Si usted ha dejado entrar algún espíritu, dígale, Señor, yo lo he hecho y te pido perdón. Si le ha gustado pecar y, como dice el libro que leímos de Pedro, dice, como el perro que vuelve a comerse su vómito, como la puerca que una vez lavada se vuelve a revolcar en el cieno. Es decir, gente que le gusta tener ciclos repetitivos de maldad, de practicar pecados. Y vamos a decirle al Espíritu Santo, Señor, ayúdame. Ayúdame porque esas aves inmundas están destruyendo mi vida. Ese es el propósito. Por eso Dios hizo a la creación angelical, se reveló, pero cuando Dios hizo a la segunda creación de Génesis 1, las tinieblas ya tenían una agenda para destruir esa generación, o esa creación, perdón. Cuando Dios hizo a Génesis, la creación de Génesis 2, la agenda de las tinieblas de destrucción seguía y lo logró con Adán y con Eva. Y cuando Cristo vino para redimir al mundo, al cosmos, la misma agenda fue trabajada, pero dice la Biblia que no lo pudo destruir. No pudo destruirlo. Y por eso hoy nosotros tenemos esa posición y esa autoridad, que el enemigo no nos puede destruir a nosotros. Si hay una agenda contra nuestras vidas para destrucción, pero no puede hacerlo Satanás si nosotros no le damos lugar en nuestras vidas, si lo sometemos y lo reprendemos. Por eso, usted se conoce y usted sabe cómo está su alma.
Acuérdese, son habitación y guarida. Buscan esas dos cosas. Que alguien los deje entrar, les dé permiso, los consecuente por mucho tiempo. Pero si hoy usted quiere liberarse, dígale, Señor, yo me libero de todo espíritu inmundo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta noche, por tu amor y por tu misericordia, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Porque hemos entendido que la mentira se destruye con la verdad. Y conoceréis la verdad, dijiste, y seréis verdaderamente libres y mis discípulos. Por eso, Señor, hoy reconocemos nuestra necesidad del alma. Todo pecado que hemos estado practicando en lo oculto, Señor. Todo pecado de idolatría, de inmoralidad sexual, de carácter. Lo arrancamos de nuestra alma, Señor, de nuestro cuerpo en el nombre de Jesús. Lo arrancamos del asidero de nuestra alma, Señor, arrancando, arruinando, derribando y destruyendo su obra en medio de nuestras vidas. Le quitamos toda autoridad, todo derecho legal en nuestro espíritu, alma y cuerpo, Padre. Hoy declaramos, Señor, que si fue abierta la puerta, Señor, de nuestros ojos, de nuestras bocas, de nuestros oídos, de nuestras manos, pies, de nuestra, Señor, parte sexual, Señor, cerramos toda puerta y te pedimos que la purifiques de toda inmundicia en el nombre de Jesús en esta noche, Señor. Que nos desates y nos liberes de toda cadena, de todo yugo, que nosotros mismos, Señor, accedimos a que nos pusieran, Señor. Y echamos fuera todo espíritu inmundo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Porque el enemigo no tiene ahora poder ni autoridad en nuestras vidas. Satanás, así como hayas entrado conscientemente o inconscientemente, con permiso o por ignorancia, te ato de manos y de pies en mi vida y te echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo te echo fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu generacional que quiera someterme como a mis abuelos, a mis padres, bisabuelos, tatarabuelos, te echo fuera en el nombre de Jesús y rompo toda maldición generacional en mis seres. Y declaro, Señor, que tú te vas a mover y que te vas a glorificar en medio de mi alma, en medio de mi corazón. Afirma mi corazón y mis pensamientos. Limpia mis ojos con el colirio que tienes en tu mano, Señor. Purifica mi alma, Señor, en esta noche en el nombre de Jesús. Y ayúdame, Señor, a caminar en victoria, con fidelidad delante de ti. Te doy gracias, te doy la gloria, te doy la honra, Señor, y declaro victoria, declaro bendición. Y cierro toda puerta que le abría el enemigo en el nombre de Jesucristo. Toda palabra que declaré, Señor, y le dio derecho legal, hoy la cancelo y la echo en tierra y le quito toda autoridad y todo derecho legal. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche. Y declaro bendición, declaro victoria, Padre. Amén, Jesús. Gracias te damos, Señor.